La violencia en el fútbol argentino ha estado presente prácticamente desde sus comienzos. Desde el primer asesinato ocurrido en 1924 hasta enero de 2012 se ha registrado una cifra estimativa de 260 víctimas fatales y una altísima cantidad de heridos. Todos estos hechos violentos están directamente relacionados al fenómeno de las barras bravas y al negocio que se esconde tras ellas. Hasta el año 2000, solo 16 casos fueron cerrados en los juzgados, habiéndose procesado solamente a 33 personas, dejando al resto de los responsables totalmente impunes. El primer asesinato relacionado con el fútbol argentino se produjo en Montevideo, Uruguay, en el año 1924. El 2 de noviembre de ese año, tras disputarse el último partido del campeonato sudamericano que coronó a Uruguay, se produjeron incidentes frente al hotel donde se alojaba el seleccionado argentino, interviniendo en la pelea hinchas uruguayos e hinchas y jugadores argentinos. Durante los incidentes, el argentino José Lázaro Rodríguez disparó contra el uruguayo Pedro Denby, quien fallecería el día después. Rodríguez logró escapar y regresar a la Argentina gracias a la ayuda de jugadores argentinos en un buque que partió una hora antes de lo programado y no fue interceptado por las autoridades. La policía uruguaya logró identificarlo gracias a una fotografía publicada el 4 de noviembre en el diario argentino Crítica, en donde se lo veía cenando con jugadores argentinos. Fue detenido el 24 de ese mes, pero nunca fue deportado. El año 1924 fue el punto de partida para la carrera de muertes que crece de forma exponencial en los últimos años. Si bien en el año 1944 se registraron 9 muertes causadas por una excesiva represión policial en el clásico River Plate San Lorenzo, el fenómeno de la violencia en el fútbol argentino comienza a sufrir una importante transformación hacia finales de la década del 50. Este punto lo genera la muerte del hincha de River Alberto Mario Linker, causada por una granada de gases arrojada por un oficial de la Guardia de Infantería. Lo interesante y necesario aquí para pensar la violencia en el fútbol es que desde que hay fútbol hay violencia. Entonces, sería un error pensar que la violencia en el fútbol es un fenómeno actual, contemporáneo, que antes existía un mundo idílico, romántico, de que no había violencia y que la violencia en el fútbol es algo nuevo. Siempre, o desde el momento en que el fútbol se popularizó, hay violencia en el fútbol, hay episodios de violencia, episodios de linchamiento para con jugadores, de linchamiento para con referís. Entonces, la violencia siempre existió en el mundo del fútbol. El caso de Pedro Denby es un caso particular porque es el primer muerto del mundo del fútbol, pero eso no significa que antes no haya habido graves episodios de violencia. De hecho, todos recordamos la creación del alambrado olímpico como una forma de prevenir las invasiones al campo de juego y de esa forma impedir ciertos fenómenos de violencia. Este caso en particular llamaba la atención porque había involucrados hasta algunos jugadores de la selección argentina, como que los jugadores habían ocultado, habían cuidado al actor al asesino y habían logrado pasarlo a la Argentina. Pero a mí me parece que aquí lo importante es pensar que lo que se modificó también es, respecto a la violencia en el fútbol, es un marco de legitimidad y naturalidad. Cuando muere este hincha en Uruguay, este hincha uruguayo, luego de un partido Argentina-Uruguay, de las selecciones de Argentina-Uruguay, la Asociación de Fútbol Argentina, los medios de prensa, se muestran sumamente acongojados por el hecho de violencia. Se muestran, la Asociación de Fútbol Argentina presenta un documento deplorando las actividades de los espectadores rioplatenses, que vuelva a la cordialidad. Entonces había era un episodio que llamaba la atención. Hoy día, por el contrario, cuando acontece un hecho de violencia, la Asociación de Fútbol Argentina no emite ningún comunicado, los medios de comunicación lo incluyen dentro de una lógica de serie, de caso, y entonces hay una naturalización de la violencia del fútbol como que es parte ya de algo cotidiano. Antes existía, pero ahora ya creemos que ya es una parte más del fútbol argentino. Y eso sí hay un cambio interesante. En la misma línea,
El investigador y periodista argentino Amílcar Romero señala la muerte de Héctor Souto en el año 1967 como el momento en que la violencia y el fenómeno de las barras bravas cambia cualitativamente y de forma radical. Debemos mencionar no solo el aumento en cantidad de muertes, sino la diversificación de las causas. Debido a esto, la sociedad comienza a tomar conocimiento de la existencia de grupos organizados. A las hinchadas organizadas en el fútbol argentino se las llama barras bravas. Esto significa una delimitación de un grupo de espectadores del mundo del fútbol respecto a todo el resto de espectadores del mundo del fútbol. Este grupo de espectadores tiene una particularidad, que es autodefinirse como miembro de ese grupo y a partir de eso conseguir hacerse de recursos. El término barra brava se va modificando a partir de su creación. A partir del caso Souto se empieza a hacer popular, ¿no? Pero se hace verdaderamente popular a partir de la década del 80. Antes de la década del 80 las barras bravas no tenían la sistematización que tienen actualmente. No existía entre las barras bravas el grado de organización que tienen actualmente. Si bien la cuestión piramidal, que es la forma de organización de las hinchadas, ya existía, el vínculo de las barras bravas con los dirigentes y con los clubes empieza, con los dirigentes políticos y con los dirigentes de los clubes, empieza a ser cada vez más fuerte a partir de fines de la década del 70 y sobre todo a partir del 83, en el regreso a la democracia. Estallando el fenómeno de la violencia del fútbol y de la violencia del fútbol, de la violencia de las barras bravas en la década del 90. Es necesario pensar que cuando hablamos de violencia en el fútbol en la Argentina hablamos de un fenómeno muy pero muy complejo, por varias cosas. Primero, comúnmente cuando hablamos de violencia en el fútbol reducimos el problema a las barras bravas y cometemos un error, ¿no? Entendiendo que en el mundo del fútbol hay un montón de otros actores violentos que, más allá de las barras bravas, la barra brava es uno de los tantos actores violentos del mundo del fútbol. A diferencia de los otros actores del mundo del fútbol, es el único que se autodefine como violento. Entonces señala así una distinción respecto a, por ejemplo, dirigentes, otros espectadores del mundo del fútbol, jugadores, técnicos, periodistas, que también tienen prácticas violentas, que tenemos prácticas violentas. Todos los que somos parte del mundo del fútbol tenemos actitudes violentas en el mundo del fútbol. Entonces, cuando hablamos de violencia en el fútbol, lo que primero tenemos que hacer es dar cuenta de que si solamente enfocamos la violencia del fútbol en el fenómeno barra brava, nos estamos olvidando de la complejidad del fenómeno. El término barra brava se emplea para designar a aquellos grupos organizados y con diferentes grados de profesionalización dentro de la hinchada de un club. Ellos cumplen varias funciones institucionales, prefijadas y organizadas, como por ejemplo el control del trabajo de entrenamiento en los centros polideportivos, la intervención en las vidas privadas de los jugadores, muchas veces presionándolos con fuertes amenazas, generar incidentes violentos dentro y fuera del estadio, utilización de armas de fuego y también armas blancas, despliegue pirotécnico y cánticos empleados durante el desarrollo de los partidos. Las barras bravas se identifican con el uso de banderas con los colores del club, o trapos como le dicen ellos, y algunos instrumentos musicales, particularmente los bombos, objetos todos considerados sagrados. Las barras también se caracterizan por ubicarse en las tribunas populares, aquellas que frecuentemente carecen de asientos y donde los espectadores deben ver el partido de pie, agitando sus banderas, haciendo sonar los bombos junto con el canto para hinchar por su equipo y en oposición al contrario. ¿Viste cómo es? Pero, escúchame, no, los trapos es lo que más se cuidan. Ahora vienen los pibes, ya enseguida van a caer. Hay pibes que se defienden con la vida. Los trapos que no, loco. En ese sentido, los trapos es una cosa muy sagrada, no se tocan. Que te choreen una bandera es lo peor que hay. Ojo, no te lo digo yo por ser hincha de Tigre. La mayoría de las hinchadas del país, todas, mayormente, lo peor que te puede llegar a pasar es que te choreen un trapo. Lo peor. Más siendo un trapo referente de la barra o de un barrio que va siempre a todas las canchas, es lo peor que te puede pasar. Han pasado casos que, un ejemplo, Independiente va y le chorea los trapos a los de Racing en la semana porque sabían dónde estaba el aguante de los trapos. Fueron, le chorearon todos los trapos.
¿Qué hicieron los otros? Fueron y secuestraron a mi hijo, por decirlo, toco madera que nunca me pasa. Hasta esos límites llega, ¿entendés? ¿Qué hicieron los otros? Che, loco, sacaron a mi hijo, vamos a devolverle los trapos, dame a mi hijo. ¿Entendés? El intercambio se considera prácticamente para mí, a mi forma de ver, un bolso de bandera es igual a la vida de una persona. Esa es la importancia que uno tiene, el hincha argentino, no pienso yo de la misma, me parece que mayormente el hincha argentino piensa así. Una bolsa de bandera vale la vida de tu hijo, loco. Hoy, un día sábado, son las 3, 4 de la tarde, el partido empieza a las 8:10. 2 horas antes empieza a caer malón todo junto, movimiento de gente, con su bandera, la gente en familia, vecino, amigo, hermano, pariente. Yo a veces no me canso de recalcar el hecho de que no porque sea hincha de Tigre, acá más de que una barra es más medio muy familiero la onda. Más allá de que los problemas que hay como en todo el fútbol argentino, si se tiene que armar, viste cómo es, nadie ha caído al catre. Pero la onda que hay acá en lo que es el Club Tigre, sinceramente yo me inflo el pecho hablando de cómo uno respeta a la familia, a la mujer, a la novia del vago, a los hijos, a la madre, al padre, al veterano, al vitalicio. Esa es una cosa extra, un condimento extra hacia mí, que yo siempre lo relato porque yo me siento re orgulloso de que la gente venga sin familia. Más allá, te vuelvo a repetir, de que Tigre ahora está en descenso directo, la gente acompaña masivamente y eso es bueno, no solo para nosotros que somos los referentes que damos la cara, sino al club mismo y a que eso genere que el padre que trae a su hijo desde los 3, 4 años, por decirlo de esa manera, que el día cuando tenga 15 años va a estar presente acá en la cancha igual. Es como que ir renovando gente, como que los chicos crecen y así tiene que ser. Lo inculcamos mucho acá, no permitimos la tranza. ¿Entendés? Acá cuando se mete la merca, el faso, el paco, lo que fuera en la tribuna, más haciendo kiosquito, yo te puedo asegurar que le recortamos el cogote. Eso a vos no te gusta. A nosotros, a mí, a Dios gracias en común, lo inculcamos con mi compadre, con el Tronco, que hace tiempo que estamos, el Gustavo también, que hace tiempo la entiende de esa manera. Hay Marcelo y Gallego, otros 2 muchachos que van a venir más tarde con el tema de los trapos. También son pibes sanos, buenos. No te voy a decir que son todos angelitos. Vos te podés fumar tu porro, te podés tomar tu pase, te podés tomar tu vino, pero de acá vender merca en lo que es la tribuna, en la cancha, te corta el cogote, te lo corta. Esa es la división y la caja chica, por decirlo de una manera, de todas las barras. Que hay gente que lo permite y hay gente que no. Nosotros tenemos la postura de no inculcar esa movida, ¿entendés? ¿Y la gente lo entiende en la tribuna? La gente lo entiende, a Dios gracias. Hay gente que viene con su familia, con sus hijos, y como todo, vienen se prenden su porro, se toman su pase, con respeto. De ahí a que te ponga a vender, te mato. Los tranzas, uno tampoco ha caído al catre, sabe quiénes son. Che, loco, te llevo a vender, te corto el cogote. Y lo entienden, ¿entendés? No va a querer que le peguen gratis. Es así, corta la bocha. El mundo es chico, el que dice que no lo conoce es mentira. Mentira, te lo digo yo así, es mentira. Todos nos conocemos, mal que anda en el palo, tema cancha, hay gente de todos los rubros. La cuestión es cómo lo manejás, cómo lo sabes llevar. Si vos al chabón le hablás con respeto, le decís, che, loco, no hagas esto en mi casa porque te caigo mal. Hincha es una persona que quiere a su club, que aporta, o sea, hincha generalmente es socio, ¿no? El que aporta su cuota o el que no es socio pero quiere y jamás se le va a ocurrir romper algo que tiene que ver con el club, jamás se le va a ocurrir robar, ¿sí? Algo, ni jamás va a cobrar por alentar. El barra brava cobra por alentar, porque va a decir, vos me tenés que comprar el cotillón de las banderas, le va a decir a los directivos, nosotros somos los que ponemos la fiesta. ¿Qué fiesta? Yo te tengo que pagar a vos porque saltés ahí. O sea, estas son las diferencias. Eso es lo primero y cómo surge el grupo organizado de los barras. Y después son delincuentes porque te roban, se llevan la utilería, saben que el club tiene mucho problema y tenés que darle un juego de camisetas. ¿Por qué? Ah, por eso es así, vos no entendés nada, me decían cuando yo estaba. Entonces, yo difiero de esto, para mí el barra brava es un delincuente y no quiere al club. O sea, lo único que hace es su gestión personal y el hincha es la pasión que pone en eso que transmite, bueno, el fútbol. Respecto a la relación entre barra bravas y drogas, debemos decir que para ser miembro de un hinchada uno debe tener aguante.
debe pelearse. Pero no tiene por qué ser consumir droga, ni consumir alcohol, ni tiene que tener, por ejemplo, una corporalidad desmesurada, ¿no? No tiene por qué ser grande corporalmente. Uno tiene que mostrar aguante. El resto de las particularidades que muchas veces están asociadas a la idea del aguante, como es el abuso en alcohol, el abuso en las drogas, no están siempre, no aparecen siempre en todos los actores. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de una barra brava muchísimos hinchas que no se drogan, muchísimos hinchas que no beben y muchísimos hinchas cuyas corporalidades son pequeñas. Pero sin embargo, dentro de la lógica de las hinchadas, la corporalidad pequeña, la corporalidad grande, el abuso de alcohol y el abuso de drogas sigue funcionando como una bandera que les permite mostrar el aguante. Yo creo que hay algo que es fundamental. Los barra bravas tienen, además de los delitos vinculados al fútbol, la gran mayoría tiene, agarrar los prontuarios, todos tienen delitos vinculados a la propiedad, a salidera de bancos. Yo no me meto con lo que hacen el resto de sus días a la semana. Yo me meto con lo que es violencia en el fútbol. Y muchas veces a mí me han llegado cuestiones de barras que tenían que ver con delito común, acercada por alguna policía o alguien que quería perjudicarlos en algo, y yo no me meto con eso, porque mi ámbito es la violencia en el fútbol. Y los barras se juntan mucho tiempo antes de comenzar el partido. No sé, por ejemplo, la barra de Boca se junta en lo que se llama la Bombonerita, que es la adyacencia al estadio de básquet. La barra de River, que en su época solía salir de una plaza denominada Plaza del Desierto en Palermo, ya no lo hacen más, desde hace mucho tiempo, salen a veces desde Saavedra o se juntan en una plaza en la calle San Valiente, cerca del estadio, y de ahí van a copar sectores del club. Digo, la barra brava de Boca copa todo lo que es el estacionamiento, ahí hacen toda su movida para después ingresar al estadio. La barra brava de River, por ejemplo, copa toda la zona de los quinchos, y ahí llevan las banderas que no las guardan en el club, y está en investigación judicial, por ejemplo, cómo ingresan las armas. Hay una denuncia en la justicia que se está investigando en este momento de que la barra de Boca le pagaba a un policía, un alto funcionario policial, para que les tenga un bolso con armas, para que ellos pasen el cacheo y después se lo tiraran por otro lugar. Y en la barra brava de River muchas veces se comprobó que en algunos sitios determinados de lo que se llama el bajo tribuna, de la tribuna popular, se guardaban armas blancas. Bueno, en principio el barra brava antes se sostenía, alguien dijo que la diferencia entre un hooligan, que son el ejemplo mundial del barra brava, y el barra brava nuestro, era que el hooligan era un marginado social y el nuestro era un barra brava part-time, ¿no? Yo creo que los barra bravas nuestros se han transformado, han ido mutando y ahora viven del fútbol, y a veces estos barras bravas no solamente tienen una participación en lo que es el domingo en la cancha, sino que también a veces sirven para mandarlos a romper una manifestación, como fue el caso de ese hincha de Defensa y Justicia, Cristian Favale, que está acusado de haber matado a Mariano Ferreira, un militante del Partido Obrero, ¿no? A veces están no solamente para ir a la cancha y aporrear a los rivales, sino que también para meterse en cuestiones políticas, ¿no? Ya no son part-time, sino que viven del fútbol. Eso también creo que tuvo una evolución, y yo creo que en los últimos años una evolución negativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 70 siempre había un jefe de hinchada, un jefe de barras, pero en ese momento era la persona que lideraba, digamos, el grupo, y era el primero que salía quizá a defender a todo el público que representaba a Platense en ese momento, fuera en la cancha. Y creo que las agresiones mayores que se podían llegar a dar eran cadenazos, pero era un enfrentamiento cara a cara, a golpe de puño, o sea, no existía ni arma blanca, ni revólver, ni pistola, ni nada por eso. O sea, la policía, o sea, no había división, no había pulmones, o sea, era toda una etapa totalmente diferente. Es entonces, a partir de la década del 60, que la violencia pasa de ser espontánea a ser violencia institucionalizada. De este modo, cada club comenzó a tener su propia barra brava, y esas barras bravas pasaron a ser financiadas directamente por los propios dirigentes de cada institución.
Yo lo tengo acá, es un bar, no mi negocio. Al mismo tiempo es una filial, tengo más de 1000 socios. Y con los dirigentes del club, más que agradecimiento, porque prácticamente son vecinos, son de la zona y sabemos lo que laburan, lo que hacen. Yo cuando empecé a venir a la cancha, en el micro, me acuerdo que ascendió Defensa y Justicia, cortamos un colectivo 371 y fuimos 15 a la cancha. 15 personas fuimos a ver Tigre. Tigre estaba por descender a la C. Y yo arranqué ahí a venir a la cancha. Y ahora Tigre está en primera, segunda en el campeonato y en ceso directo. Y los dirigentes, a lo que no teníamos y a lo que tenemos ahora, con la cantidad de deuda, pedido de quiebra, y bueno, ni hablar los juicios de jugadores que se hacían los hinchas fatales, que cada juicio lo comimos. Y en este interín de 3 años, el mayor de los juicios que pagaron fue con, ¿cómo se llama esto? Agua Argentina fue, el que lo hacía, el de Banco Provincia. Lo pedía quiebra, ¡tum! Y ahora se cerró, no se debe nada, no hay pedido de quiebra. Tigre tiene en la tesorería un par de billetes, tenemos un predio en donde están haciendo los comedores, los vestuarios, y en el mismo lugar estaban alquilando una pensión para pibes que le dieron de baja y están haciendo la pensión en el predio. Así que mal o bien, poco o mucho, ya Tigre tiene un par de tierras, 4 canchas, papi fútbol, vestuario local visitante, un lugar re lindo, rodeado de country, el camino de los remeros ahí en Tigre, un lugar re cheto, va a estar re piola. Y con la gente de la dirigencia, más que agradecimiento, porque son pibes, hay mucha gente joven, hay mucha gente grande también que le metió el corazón y el bolsillo, metió la mano en el bolsillo muchas veces para las semillas, para comprar los foquitos, para el cerrajero que venga a arreglar una cerradura, gente común y corriente que no te digo que le sobra la plata, pero es laburante y labura para el club, y te digo, es para sacarse el sombrero. Yo me considero partícipe de la dirigencia, porque sé mi lugar, mi posición, y yo lo que puedo generar, lo único es tranquilidad y seguridad. Y eso la genero por el apoyo de ellos y de los pibes que están con nosotros. Los dirigentes necesitan a las hinchadas y las hinchadas necesitan a los dirigentes. Entonces se establece un vínculo de mutua necesidad. Un hincha, un dirigente entra al club y ya sabe dónde están hinchadas, sabe qué lugares tiene, cuáles son sus espacios, sabe lo que la hinchada le va a pedir, sabe lo que puede dar y lo que no. Entonces se encuentra con, son parte del mobiliario de las instituciones. En el mundo del fútbol argentino, la relación de las barras bravas con los dirigentes es un punto central para pensar las barras bravas. Y ese punto central es algo que no existe en el fútbol inglés, ¿no? Porque en el fútbol argentino los clubes son sociedades sin fines de lucro, en el fútbol inglés los clubes son sociedades anónimas. Entonces, el mundo social de las instituciones es completamente distinto. La relación que se establece entre un hooligan del Manchester United y el presidente del Manchester United es una relación imposible, porque el presidente del Manchester United es un empresario que no necesita tener ningún vínculo con un barra brava, con un hooligan. Por el contrario, el presidente independiente, cuando llega a su oficina, está ahí abajo de su oficina, los barra bravas de Independiente, en la institución en la cual ellos son parte. Entonces, el mundo social es muy distinto. Las esferas de los clubes vinculadas todavía a los clubes argentinos, vinculados todavía a las sociedades sin fines de lucro, hacen que el mundo del fútbol sea, que las barra bravas tengan un lugar importante en ese mundo, distinto al mundo del hooliganismo. Eso no significa que el hooliganismo tiene otros condimentos, ¿no? No significa que no existan los hooligans, sí existen, siguen existiendo. Comúnmente, y eso es un dato muy interesante para discutir, últimamente se cree que el problema de la violencia en el fútbol en Inglaterra se ha solucionado, cosa que no es verdad. Si bien es cierto que se ha aplacado alguna forma de violencia, el problema de violencia en el fútbol nunca va a tener una solución total. Pero también es cierto que lo que lograron en el fútbol inglés, más que nada, es desplazar la violencia del fútbol más que al mundo del estadio hacia los afueras, ¿no? Entonces se ve mucha violencia en el mundo del fútbol inglés en los pubs, en las calles y no en los estadios. Y eso ha sido sumamente efectivo para maximizar el espectáculo del fútbol inglés, ¿no? Ya no va a haber violencia dentro de un estadio. No significa que no haya violencia en el fútbol, pero no va a haber violencia dentro de un estadio. Y eso, el espectáculo, la dimensión económica del espectáculo se ve beneficiada con ese cambio. Hay dos lecturas posibles. En el caso de algunos dirigentes, por ejemplo, el caso de dirigentes de Independiente. El caso de dirigente Independiente no tiene ningún apoyo del Estado.
yo lo sé perfectamente, no tiene apoyo ni de la Policía de Avellaneda, no tiene apoyo ni del Comité Provincial de Seguridad Deportiva, que es el coprocede, y no tiene apoyo político para llevar adelante la pelea. A él no lo va a decir porque sabe que si dice esto lo linchan, pero es cierto esto. No tiene ningún apoyo, es más, a él le dijo que tenía que pactar con la barra. Entonces, si no tiene apoyo político, llega un momento en que dice, bueno, está bien, veremos cuál es el mal menor. Más allá de que yo creo que está trabajando activamente para reducir la zona de influencia que tenía la barra Independiente, que dominaba todo lo que era el club antes. Ahora, por lo menos, están bastante más acotados el poder que tiene. Y después tiene dirigencia, no sé, como la de San Lorenzo actual, que lo fomenta a los barras. No solo, digo, conviven con ellos porque no queda otra, sino que los fomentan, los utilizan como fuerza de choque para amedrentar opositores en las asambleas, para ir a apretar a jugadores porque quieren cobrar su sueldo o porque quieren una mejora en el contrato. Digo, eso sucede a diario en los clubes argentinos. Hay dirigencias que te dicen, bueno, esto es lo que hay y arreglo porque es el mal menor. Y hay otra dirigencia que usan a los barra bravas a su favor. La dirigencia de River la usa a su favor, la dirigencia de Boca la usa a su favor, la dirigencia de San Lorenzo la usa a su favor, la dirigencia de Racing la usa a su favor. Hay un montón de ejemplos de ese tipo. Y que si los organismos de seguridad son los que tienen que trabajar en prevención y llevar adelante y colaborar con estas investigaciones y no exponernos en los careos a los ciudadanos comunes que estamos sufriendo esto. Ahora tengo otro juicio oral por una denuncia de ese momento, por una emboscada de la barra de All Boys a micros de Atlanta, que casualidad o no se confundieron y en vez de ser los micros de la barra brava de Atlanta eran los micros de gente, de los socios comunes, había mujeres, chicos, gente mayor, y bueno, hubo hospitalizados, un hombre, bueno, ahora llega a juicio oral y otra vez va a pasar lo mismo, porque los que llegan a juicio oral son 2 barras, nada más, de 100 personas que estuvieron tirando piedra, bomba molotov, el micro debería haber estado acompañado por la policía y no estaba, las denuncias que yo hice a la policía por abandono de persona, porque un patrullero dejó en la puerta de la casa a un chico sangrando. No puede, tiene que llevarlo a un hospital si está herido. Bueno, son todas situaciones que fui aprendiendo al lado de Vergés muchísimo estos 5 años, y entonces, bueno, uno está más preparado para hablar en el juicio, pero más allá de eso, no creemos que la justicia argentina todavía esté a la altura, no por falta de capacidad, es falta de voluntad y de responsabilidad de profundizar en estas cuestiones de violencia en el fútbol. A estos grupos les eran entregadas entradas y se les pagaba el viaje a los estadios, sumándose luego otras formas de financiación. Pero el acceso a estos beneficios por parte del barra brava dependía de la jerarquía que tenía dentro de la propia barra. Y para obtener ese prestigio se debía ser violento. Y cuanto más violento, más beneficios obtenían. Yo no existo sin los pibes que están al lado mío y nosotros juntos así, y faltan otros 2 muchachos más, no existimos sin la colaboración de todos los pibes de los barrios. Porque acá hay muchos barrios, ¿viste? Cada uno tiene su referente y bueno, ese se hace cargo de su gente y siempre tiene voz y voto. Yo siempre le digo, yo no soy nadie sin el apoyo de los muchachos. Acá nadie más que nadie. Siempre tiene que haber, no una primera línea, segunda línea, como se dice en otros lados, que las puede haber y se manejan de su forma. Acá no hay escalón de quién se la aguanta más, quién menos. A la hora de alentar, apoyar o del barullo, los pibes siempre están, y más allá que puede haber refriegues o piña entre nosotros por cualquier cuestión que los pasa en todos lados, más de eso no pasa. Son cosas que uno va agregando en la vida después de tantos años. Y vos me decís, pero ¿cómo hace? Hay muchos pibes que quieren llegar a tu lugar. Sí, pero los tiempos cambian, ¿entendés? Y vos te tenés que adecuar a cómo está hoy en sí el tema de seguridad, la cantidad de leyes nuevas que hay. Yo ponele en los años 80, 90 que arranqué, era ahí con la faca y vos podías tirar un tiro, tranquilamente tiraba tiro. Ahí, la cantidad de muertos que hubo en esa época. Vos tenés ahora más cabida a caer en cana por hacerte el loco tira-tiro que a hacer los deberes. Y después la cuarta pata de la mesa somos nosotros, porque somos los caras visibles y hacemos evidente que nosotros el problema no lo queremos con la policía. Porque la realidad es que según los operativos o la negligencia de muchos policías que se creen que están en la época de la dictadura, te vienen con de pata ancha,
de mala manera, a hablarte, a echarte, a molestar a la gente, sabiendo que los chabones están de paso, porque la realidad es esa. Están 3, 4 años, 5 como mucho, y después lo vuelan. Y nosotros seguimos estando acá. Y yo te vuelvo a repetir, así como cuido mi casa al no permitir que entre la merca, el faso, por decirlo de una manera, a que me den un kiosquito en la tribuna, tampoco yo voy a permitir que un policía, por más que sea nuevo, venga y se ponga en dictador conmigo, maltrate a la gente, los requise mal a los pibes, no me deje entrar una bandera, no me deje entrar un bombo, que se me quieran colar arriba a la tribuna. Pero estoy en la tribuna están mis hijos, mi familia, está mi novia, así familiar como cualquiera. Y más los pibes, no daba. ¿Sabes lo que hice? Tomar los bombos, nos vemos. Después de la semana, che, loco, ¿sabes lo que hice? Lo volteé, ¿sabes cómo lo volteé? Le agarré, iluminé la noche. Un tigre jugó a la noche un partido y era prohibido meter bengala. ¿Sabés la cantidad de bengala que le metí? Al chabón le hicieron un informe y lo volaron. Veniste a hacerte el pata ancha acá. Lo fueron al Gil. Un informe, le llené de pirotecnia. Que si llega a ver esto, ¿sabes cómo debe estar riendo la oreja? Los miembros de las hinchadas en ese contexto se peleaban para demostrar cuán hombre eran, ¿no? Era una cuestión de mostrar masculinidad a través de la violencia. Entendiendo aparte varias cosas que para mí eran interesantes en ese punto, en términos ya de definiciones teóricas, que era, por ejemplo, comúnmente cuando se habla de masculinidad o se habla de género, se habla de una relación intragénero, hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Y en este caso había una relación hombre-hombre. La definición de la masculinidad pasaba siempre por distinguirse de otro tipo de hombre, en este caso los hombres que no se peleaban, ¿no? Y eso parecía un dato sumamente interesante. Y aparte, por otro lado, marcaba también una diferencia respecto a la masculinidad. En ese contexto es algo que se tiene que probar, y se prueba peleándose. Uno no puede decir soy hombre y no pelearse, sino queda en un plano del discurso que no está directamente vinculado a las prácticas, que los hinchas llaman chamullo, ¿no? Aquel que miente, que dice que se la aguanta, que dice que es un verdadero hombre, pero que no tiene las prácticas aguantadoras. Entonces, nos pareció ya a partir de ese momento dar cuenta de unas identidades que son inminentemente prácticas. Los miembros de las hinchadas definen sus formas de ser, pero tienen que mostrarlas, testificarlas con prácticas, con acciones. No pueden mencionar o dar discursos sobre sus identidades sin tener prácticas que las avalen. Es necesario aquí pensar un punto sumamente central para entender la violencia en el fútbol, que es las barra bravas tienen una legitimidad en el mundo del fútbol. Entonces hay un montón de jóvenes que desean ser parte de esos grupos. Un montón de jóvenes que desean ser parte de las hinchadas, que son simpatizantes del club y que admiran a sus hinchadas. Siempre un hincha me comentaba, un miembro de la hinchada me comentaba que él de joven pasaba por el lugar donde se reunía la barra brava y los miraba con admiración y decía, cuando sea grande yo quiero ser como ellos. Entonces, hay una admiración para con las hinchadas, con lo que representan las hinchadas, las barra bravas, ¿no? Con lo que representan las barra bravas, y hay muchos jóvenes que quieren ser parte de la hinchada. Hay un deseo de ser parte de la hinchada. Hay un deseo de ser parte de la hinchada en dos dimensiones distintas. Una tiene que ver con una dimensión material. Ser parte de la hinchada es una posibilidad real de hacerse de recursos materiales, ¿no? Ser parte de la hinchada te provee trabajo, te provee dinero. Hay un montón de recursos materiales por ser parte de la hinchada, pero también una cuestión moral. Y esa dimensión moral de ser parte de la hinchada muchas veces se invisibiliza, pero es sumamente importante. Ser parte de la hinchada es hacerse de un prestigio, hacerse de un respeto dentro de un mundo social determinado, que supera ampliamente el mundo de las hinchadas. Porque dentro del mundo de las hinchadas, aquel que es parte de la hinchada y es reconocido dentro de la lógica de la hinchada, que la lógica que domina la lógica de la hinchada, la lógica del aguante, dentro de esa lógica, aquel que puede probar su aguante es reconocido por sus pares. Pero ese reconocimiento supera ampliamente el mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque más allá del mundo del fútbol, estas personas, ese prestigio también vale más allá del mundo de las hinchadas. Un hincha de Huracán, con el cual hice una parte del trabajo, me comentaba que él, gracias a ser reconocido como aguantador, había podido conquistar a su novia. Porque había un prestigio, había una especie de honor dando vuelta por las relaciones barriales que decían que esa persona era un tipo macho, tenía una masculinidad exuberante. Entonces esa exuberancia masculina permitía acceder a ciertos favores femeninos. En el fútbol es la relación que existe entre las barra bravas y las policías. En tanto es una relación que siempre es tabú. ¿Por qué? Porque las barra bravas no quieren mostrar que tienen vínculos con las policías. Sin embargo, todas las barra bravas tienen vínculos con las policías porque
negocian también con las policías ciertas posibilidades, que les dejan hacer ciertas cosas, que les permiten ingresar ciertas banderas, que les permiten ingresar ciertas drogas. Entonces hay una negociación con las barra bravas, entre las barra bravas y los policías, en función de hacer previsible un escenario en el cual las barra bravas van a moverse. Y de hecho es muy común, por ejemplo, que las barra bravas tengan vínculos bastante activos con las policías de sus barrios en función de que conocen el territorio y están bastante territorializadas. Las barra bravas del fútbol argentino, que tienen un espacio determinado que les pertenece, que ellos consiguen que les pertenece, establecen vínculos con la policía porque ese espacio les pertenece. De hecho, son de alguna forma garantes de la seguridad informales en esos espacios. La relación entre violencia y pobreza que se da, comúnmente se piensa que existe una relación directa entre violencia y pobreza, que todos los violentos son pobres, o que todos los pobres son violentos en el mundo del fútbol. Y un estudio más sistemático del mundo de las hinchadas, sin duda puede afirmar que es un grupo social sumamente heterogéneo, donde existen una mayoría de sectores populares, pero no son todos los sectores populares. Dentro de una barra brava conviven clases medias y clases medias hasta altas con los sectores populares. Entonces, hacer una asociación directa entre barra bravas, entre violencia en el fútbol y pobreza es un error grave, que más que grave es un error que tiene una dimensión política clara de culpar a los sectores populares de la violencia. En el caso de la relación de los políticos con los barra bravas, me parece que es algo que se está modificando, ¿no? Se está modificando por varias razones, pero antes, hace 20, 30 años, la relación de los dirigentes políticos con las barra bravas pasaba más que nada porque los barra bravas tenían una cierta cantidad de saberes vinculados a la lógica del aguante que eran vendibles en el mundo político. Los barra bravas, como sabían pelearse y tenían ciertos conocimientos corporales de la ley del aguante, podían servir para controlar la seguridad en actos políticos, controlar la seguridad en pintadas, que eso antes era sumamente relevante, la seguridad de los mismos dirigentes políticos. Entonces, vendían, entre comillas, vendían sus saberes vinculados al aguante y lo intercambiaban por ciertos favores en el mundo de la política. En los últimos años eso se fue modificando. Se fue modificando por muchas razones, pero esos saberes que tienen las hinchadas ya no tienen tanto valor en el mundo de la política. Cada vez tienen menos valor en el mundo de la política, sobre todo en sobre todo en la capital federal, en los clubes más tradicionales. Tal vez la hinchada de Chacarita en San Martín sigue teniendo una importancia dentro de ese espacio y dentro del mundo de la política, pero no tienen la importancia que tenían antes. También es cierto que ser parte de una hinchada, como te decía, es ser reconocido dentro del mundo barrial. Y eso entonces a los políticos les permite ingresar a ese mundo barrial a través de la mano de un barra brava. No, la policía está involucrada en todo esto porque la policía es socio de los barra bravas. Y esto, alguien me dice, vos lo decís y qué pruebas tenés. Bueno, me remito a la justicia. Hoy por hoy hay dos causas en la justicia, donde hay implicados dos altísimos oficiales por cobrar dinero de la barra brava de Boca para hacer la vista gorda en un montón de delitos. Uno de ellos era el comisario de la 24, la seccional 24, es la seccional que tiene jurisdicción sobre la cancha de Boca. Bueno, el comisario va a ir a juicio oral por darle protección a la barra brava de Boca, sin poder ver que el comisario de la 24 tenía por abogado al mismo abogado que tenía Rafael Diceo. Digo, ni siquiera lo ocultaban esto. Parece insólito, pero que el jefe de una barra brava tenga por abogado al abogado del comisario que supuestamente tiene que perseguir que no haya delitos de ese barra brava, bueno, eso es Argentina. Digo, parece raro, pero eso es Argentina, así funciona Argentina. El comisario de la 44, el de Vélez, lo tuvieron que sacar, porque le descubrieron connivencia con la barra brava de Vélez. El comisario de la 51 voló por connivencia de la barra brava de River y hay una causa judicial en estos momentos en trámite, sobre todo de los últimos incidentes en River, donde en los videos se ve perfectamente como un altísimo oficial de la 51 está liberando la zona para que la barra brava de River pueda ir a amenazar al árbitro Pesota en el partido en el cual finalmente River termina descendiendo. Están los videos y ese alto oficial está imputado en la causa. Y así hay un
montón de causas judiciales donde vos ves policías tras policías que están todo el tiempo dándole cobertura a los barra bravas. Los barra bravas no tienen ideología, digamos, porque no es que los barra bravas son peronistas, son radicales o son kirchneristas. Los barra bravas, la única ideología que tienen es la ideología del poder. Ellos están con el que tiene el poder, porque es el que le va a dar la cobertura a la hora de sacarlos de la comisaría o a la hora de palanquear las causas judiciales para que no lleguen al extremo de juicio oral y a penas de cárcel. Ahora, yo nunca he visto como lo que se vio acá en la Argentina en el año 2010, que directamente desde el poder político se forme una organización que es una ONG llamada Hinchadas Unidas Argentinas, que agrupa a todos los barra brava para utilizarlos en la calle, meter gente en los actos y llevarlos como hasta fiscales de las elecciones a cambio de pagarles el pasaje mundial. Esto es, digamos, no es que yo nunca lo he visto, lo que han hecho fue blanquearlo de una manera brutal. Yo recuerdo cuando fue el Mundial 86, la situación fue exactamente igual. En aquel momento el gobierno radical bancó el viaje de la barra brava de Boca a México, el regreso de la barra brava de Boca para ver partidos de Boca que estaba jugando la final de una liguilla contra Newell's, y otra vez volvieron a viajar a México para seguir a la selección argentina. Y todo eso fue pagado por el gobierno en aquel momento. Pero no lo hicieron tan descaradamente. De hecho, el gobierno mentía diciendo tenemos que investigar esto, cómo puede ser acá, quién habrá aportado esta plata. Bueno, en el caso del Mundial 2010, digamos, ni siquiera hubo que investigarlo. Salió Marcelo Mayo, que es un funcionario altísimo de la organización kirchnerista, a decir, lo puse yo y qué. Digamos, esta cosa de haber blanqueado la relación es rara, pero bueno, puso en blanco sobre negro lo que generalmente uno contaba todo el tiempo, la relación entre el poder, que son los partidos políticos, y los barra bravas. Y después, en el ámbito sindical, todos los últimos muertos que tiene la violencia política en la Argentina, todos tienen un barra brava acusado de haber jalado el gatillo. No, yo con los barra bravas no... Amenazas por teléfono, no es que uno no las considera, digo, pero y por mail y por teléfono, digo, son amenazas. Ahora sí hay algunas canchas de las cuales a mí me resulta complicado ir, eso es obvio, pero después con los barras no con los capos de la barra, digamos. La primera línea de la barra, uno puede tener una relación distante o una relación de tensión, pero no son tan tarados como para tratar de agredirlo a uno, porque saben que eso los llevaría inmediatamente a un terreno judicial muy complicado. Con la policía es más difícil, porque yo siempre cuento lo mismo, digo, los barras no saben todos los movimientos de uno. Ahora, cuando yo hice una investigación y descubrí quiénes eran los dos policías que liberaban la zona para la barra brava de River y cuánto se llevaban por el negocio, y lo publiqué en Olé, a partir de ahí yo tuve amenazas en donde me llamaban por teléfono y me decían, acabas de dejar a tus hijos en el colegio a tal hora, y era efectivamente lo que yo había hecho. Para nosotros es haciendo un blanqueo de la situación. Mientras los dirigentes del fútbol, te lo digo con toda sinceridad, para mí los dirigentes del fútbol son los financistas de la barra. Los que se reúnen en la Casa Mayor del Fútbol, en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA, esos son los que liberan las cajas de los clubes que están quebrados, concursados, que deben cientos de miles de pesos y deben en dólares a los jugadores, que no le pagan a los técnicos que echan. Esos, para seguir en el cargo, para que no los chiflen en la cancha, le habilitan al barra lo poco que tienen en las cajas de los clubes. Y mientras no haya un blanqueo de pedir al Estado ayuda y que el Estado tenga la decisión política de brindarla, no vamos a tener solución. Vamos a estar nosotros, los que trabajamos en asociaciones civiles o en ONG, denunciando. Pero es una parte nomás. Se requiere de coraje de los dirigentes y de ayuda del Estado para poder terminar con los barras. Bueno, en el año 2005, el ministro del Interior de aquel momento, el senador actual Aníbal Fernández, me querelló por calumnias e injurias. Nosotros habíamos denunciado a la barra de River que trabajaba en el Ministerio del Interior. Había muchos de sus espadas principales trabajando en el Ministerio del Interior. Los había contratado el menemismo en la época de Carlos Corach. Vino la Alianza, les respetó los contratos, y cuando vino el gobierno kirchnerista también se lo respetó. Y en un reportaje que me hizo el periodista Nelson Castro le conté toda la historia y que el ministro sabía de esta situación. Me querelló por calumnias e injurias.
Y realmente sí, fíjate lo que son las cosas, si esa denuncia que hicimos nosotros hubiese servido para algo, que la justicia lo hubiese tomado y hubiese metido cartas en el asunto, se hubiesen evitado algunas muertes. En el Registro Nacional de las Personas, en aquel momento, trabajaba Adrián Rousseau, quien después fue jefe de la barra brava de River junto con Alan Schenkler, en la última etapa de José María Aguilar. Ahí también estaba Martín Estambuli, que lo fue asesinado en diciembre pasado, ¿no? Estaba dentro de ese grupo que trabajaba en el Registro Nacional de las Personas. Hubo una batalla campal con otro grupo de barras de Nueva Chicago que trabajaban en el Registro Nacional de las Personas. Y son cosas que pasan y que parecería ser que el marco político no lo ve. Tenemos políticos que bancan barras bravas en casi todos los ministerios. Y este gobierno actual del matrimonio Kirchner, del expresidente y del actual presidente, no fue la excepción. En el año 2006-2007 comenzaron a aparecer las primeras banderas de apoyo a Néstor Kirchner. La barra de Nueva Chicago sacó un telón cuando estaba en primera con una leyenda que decía Néstor Kirchner 2007-2011, Alberto Fernández y Alberto Capaccioli, que después fue procesado por el manejo irregular de medicamentos, pero es otro tema. La Guardia Imperial, de la cual Néstor Kirchner era hincha, también llevaba una bandera que decía Kirchner 2007-2011. Luego continuó con un hecho inédito e inusual y que creo que no se va a repetir, que es la barra de Boca y la barra de River en un clásico llevando una bandera anticlarín gestionada por el sector político llamado La Cámpora, que lidera el hijo de la presidenta y expresidente Máximo Kirchner, con una operación en la cual lograron que la barra de Boca y la barra de River llevaran banderas anticlarín. Sí, yo fui comisión directiva, fui vocal y encargada de prensa del Club Atlanta entre el 2002 y el 2005. Ahí es donde yo tomo conciencia verdaderamente de lo que sucede dentro de un club de fútbol, porque es diferente ser hincha, ser socio, a ser directivo, donde uno tiene la exigencia de cumplir un estatuto y de hacerlo cumplir, y dice uno, y ver qué es lo que pasa. Al ser encargada de prensa yo entraba en los entrenamientos todos los días por los lesionados, buscar las formaciones y todo lo que se acostumbra de rutina, y me encontraba que estaba siempre gente de la barra brava, a veces sentados en las tribunas, otras veces dentro del mismo campo de juego. Muchas veces tuve que pedirles permiso a ellos para pasar por el túnel o por el vestuario para llegar al entrenamiento real, mismo en días de partidos. Es como que hay un peaje, por decirlo de alguna manera. Me daba cuenta con el tema de las mascotas, que si alguien aportaba a la birra de la barra, ellos le daban el nene a los jugadores para que saquen. Bueno, cuento todo esto porque cuando yo llego a hacer la primera denuncia, una denuncia penal contra un barra del club que entró con un martillo y rompió, destrozó la administración. Atlanta estaba en ese momento en la tercera categoría. La cuestión económica es muy fuerte en los clubes de fútbol porque es terrible los problemas económicos que hay. Y yo estaba mirando que este tipo con un martillo, más allá de las cuestiones materiales, yo me asusté muchísimo. Entró, yo pensé que iba a sacar un revólver y saca una masa y le pega al televisor, le pega a las dos computadoras, corre a los dos empleados, que ahí destroza todo lo que encontró, y cuando se fue, las puertas tienen vidrio y los dos ventanales esos que hay, hizo pum pum, cayeron. Los vidrios, me asusté muchísimo. Y ahí dije, no, basta, hasta acá llegué. Y ahí me fui, porque ese no fue el primer hecho que sucedió en el club. Eso fue febrero del 2004. Y ahí dije, no, me voy a hacer la denuncia. Me voy a la 29, que era la seccional del que correspondía al club, a hacer esta denuncia. Lo primero que hice, llamé a un compañero de comisión directiva, al tesorero, y digo, mira, vino este personaje, hizo porque son personas que los conocemos del barrio de muchos años, o sea, eso es lo que nos da bronca. Dice que quieren al club, eso no es querer al club. Le digo, yo voy a denunciar. Y el tesorero me dice, yo no te puedo acompañar porque conocen mi coche. Ah, bueno, o sea, ahí me dejó en claro que no se iban a meter y que yo en eso quedaba sola.
De esta forma, se da comienzo a la formación de las barras bravas actuales, tal y como las conocemos hoy en día, como también al negocio que se construye a su alrededor y del cual son parte. Desde el inicio de las barras bravas existe lo que es llamado el aguante. Este establece quién defiende mejor los símbolos del cuadro de la institución, más allá de la victoria o la derrota. En términos prácticos, el aguante se demostraba con la defensa de los colores y un espacio mediante la pelea cuerpo a cuerpo. El barra brava hoy, porque también ha mutado bastante a lo largo de estos años. Hoy en realidad es un mercader del aliento, un tipo que cobra para trabajar de barra brava en un club, que vive del club y vive de un montón de negocios paralelos que los consigue a partir del poder que tiene en el club. Porque hay un ida y vuelta muy interesante entre ser barra brava y ser fuerza de choque de políticos o de sindicatos. Y eso te lo da en los últimos años ser el jefe de una barra brava. Porque vos hoy, al ser jefe de una barra brava, como las barras mueven mucho dinero, tenés un dominio territorial en el barrio en el que te mueves muy fuerte. En realidad los punteros políticos o los punteros sindicales los buscan a los barras por eso, por el modelo que ellos replican de puntero político en sus propios barrios. Pero en esos barrios ellos consiguieron replicar ese modelo gracias a la plata que consiguen en el fútbol. Ellos consiguen comprar favores en el barrio gracias a la plata que ellos consiguen en el fútbol. Entonces tienen mucha gente que los sigue, pero que no los sigue por el fútbol, los sigue por la plata que ellos le dan a esa gente. Y esa plata es la que sale del fútbol y que después se empieza a retroalimentar con los otros negocios adicionales que consiguen en las semanas. Alrededor del año 97 y 98. Ahí comienzan a darse las grandes cifras, los grandes valores que se comienzan a mover en el fútbol argentino son a partir de ese año. A partir de ese momento vos vas viendo en la barra que el botín es muy grande. Yo recuerdo haber hablado una vez con Rafael Diceo que él me decía, nosotros nos llevamos más de lo que se llevaba el abuelo. En realidad el porcentaje es lo mismo. La diferencia es cuál era el volumen de negocio que había en la época del abuelo y cuál era el volumen de negocio que hay ahora. Quizás nosotros tenemos el mismo porcentaje del negocio, es un porcentaje chico. Lo que pasa es que una cosa es tener un porcentaje chico de un negocio de 1 millón de pesos y otra cosa es tener un porcentaje chico de un negocio que pasa a ser de 10 millones.